Historias reales de Carrizal. Ruta de las ánimas. Tradiciones de los finaos en Gran Canaria. Historias que pocos conocen. Preparaos para desenterrar las ánimas de nuestro pueblo. No, que la cruz indica en una casa, que esa es una idea del año que tiene una casa, de cómo se fabricó. Y esa cruz es de tea, o sea, igual que la tea, sabes que es de la madera de pino, el centro del pino, y es muy dura. Entonces, no sé exactamente cuántos son de la casa, pero tiene 4 siglos. 4 siglos. Wow. Así que los que están apuntados y los que Pues ese balcón, ese balcón es difícil de ver hoy en día. ¿Vale? Está dentro de un patio importante en la casa. Un balcón de tea, hay que restaurarlo, pero es original. y la casa está restaurada por mi hermana y por mí. La hemos ido restaurando poquito a poco. Mi hermana la más pequeña. Bienvenido. Quiero empezar a contar una historia que vino en barco. Vino en barco, pues allá por el año 1851 más o menos. Llegó a Las Palmas. Ese barco vino desde Cuba y no traía otra cosa, sino que el cólera. ¿Vale? Bueno, pues el cólera se afianzó en Las Palmas. En Las Palmas llegó, como acabo de decir, el cólera e iban muriendo muchísima gente, pero muchísima. La gente estaba en las calles tirada. Todos los días morían alrededor de 100, 200 personas e incluso más. Se llega a decir que en Gran Canaria solo fallecieron por esta enfermedad 6.000 personas, con tan pocos habitantes. Pues seguimos. En Las Palmas, como iba diciendo, había muchísimos muertos. Y todos estaban aterrados porque no sabían qué es lo que pasaba. Hoy se sabe que se contagiaba por medio del agua, pero en aquel momento nadie sabía nada. Con lo cual estaba todo el mundo pues histérico los nervios porque no sabían qué hacer con tanto muerto. ¿Qué hizo la población? Pues la población decidió huir a distintos pueblos de la isla. Y es aquí donde yo me quiero enclavar, en Carrizal. Los que llegaron aquí a este pueblo, evidentemente trajo consigo la enfermedad, y como bien saben, también murieron muchísimas personas, pero muchísimas. Las calles eran con los muertos por las calles, vomitándose, con diarrea, nadie sabía lo que pasaba. Hacían agua guisada, en fin, de todo lo que se podía hacer hacían, pero no sabían por qué moría la gente. Pues nada, ¿qué pasa? Que estos muertos había que enterrarlos. Y un dato muy importante es el siguiente: en aquella época en Carrizal no había cementerio. No había cementerio, con lo cual, ¿qué se podía hacer con estos muertos? Pues nada, un grupo de hombres de aquí del pueblo pensaron en enterrarlo, ¿saben dónde? Pues en la playa del Burrero. En la playa del Burrero se enterraron todos estos enfermos del cólera. Los llevaban los burros o a cuesta, en fin. Así iban pasando todos los días y sin saber por qué esta enfermedad, porque no había solución. Y iban enterrando a todos sus muertos abajo en el burrero y lo iban haciendo la zanja para enterrar a todos los muertos. ¿Qué pasa? Que había un señor que no quería enterrar a nadie, que no. A mí no me convence nadie, que yo no voy a estar enterrando a nadie porque yo no me voy a morir, y si me tengo que morir, por lo menos de esto no. Este señor no enterró a nadie. Pues nada. Al poco tiempo nos enteramos de que este señor llamado Mauricio se contagió.
Se contagió. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo enterró? Pues lo enterró su patrón, al que él le decía que él no iba a enterrar a nadie, que no se iba a contagiar. Acabó contagiado y acabó su patrón lo llevó a enterrar al burrero. Al burrero era un sitio, aparte de que no teníamos cementerio, era un sitio alejado del núcleo. La gente pensaba que era por el aire o cualquier otra índole. Entonces, claro, plantaron los tarajales alrededor de esos muertos para que no se contagiasen los demás, o sea, la población. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al morir Mauricio, su patrón, lo enterró. ¿Qué pasa con esto? Que todos estos muertos que se enterraron en el burrero, sufrieron esa epidemia. Y los que quedaron atrás, que fueron muy pocos, y como comenté antes, en la isla de Gran Canaria hubieron 6.000 muertos a causa del cólera. Que si nos paramos a pensar, cuando el COVID murieron muchos menos lo que era en la isla. Que una población, 6.000 personas, pero en cuestión de meses, no fue de años, fue en cuestión de meses. Y Gran Canaria conserva ahora mismo esta tradición de nuestros finados, de rezar a nuestros muertos, a nuestras ánimas. ¿Por qué? Por todos los muertos que hubo en ese momento, cuando el cólera. Se comenta que es una tradición muy arraigada aquí en Gran Canaria, mucho más que en otras islas, porque en las otras islas estuvo el cólera, pero no fue tan fuerte como aquí en Gran Canaria. Y ahora, si ustedes quieren, conocerán la historia de dónde y por qué y cómo se hizo el cementerio de Carrizal. Sin ir más lejos, vayan de camino de la vida hacia la muerte. El camino de la muerte a la vida, como decimos nosotros, de la muerte a la vida a la comida, pues seguiremos de la muerte a la vida. ¿Por qué este punto? Este punto, porque si ustedes se fijan, es bastante importante por el nombre de esta calle que va hacia arriba y esta calle que va pues, hacia su derecha. Cándida Ruano, Juan Marcel Alvarado. Después de todas las vicisitudes y todas las penas que le han contado que pasó esta localidad o este pueblo de Carrizal, era un hecho evidente que el pueblo necesitaba un camposanto. No se podía dejar los difuntos en cualquier sitio, de cualquier forma y sin atenderlos, o por lo menos sin uno saber a dónde acudir a ellos cuando pudieran o cuando lo necesitaban. Agüime ya quedaba muy lejos, el Cristo del Barranco era un inconveniente. Ingenio también era un inconveniente, primero porque esos caminos, estas tierras áridas o estas tierras embarradas que uno podía encontrar, que era época de lluvia cuando llovía, pues lo dificultaba en los traslados. Más en aquella época, que saben ustedes que comentaban y se lo contarían sus abuelos y algunos de los padres, porque no había calzado para uno moverse, había que ir descalzo, etcétera. Pues todos esos inconvenientes hicieron que el pueblo pues se interesara o reclamara o quisiera tener pues cementerio. Esto parecía que no era posible, porque quizás aquellas frases de con la iglesia hemos topado en aquel momento era evidente. La iglesia tenía aquí en el pueblo una finca o tenía una propiedad, pero en ningún momento pues se quiso disponer de esta propiedad, sino que quería conservar y no pues decía diezmarla de alguna forma para la construcción de ese cementerio. Pero afortunadamente por allá por el 1919, creo, llega un párroco, que ese es el nombre que lleva la calle, Juan Marcel Alvarado, que le gustaba mucho una piedrita y un saco de cemento, que de hecho casi fue destinado aquí de donde venía porque era tenía muchas iniciativas para darle a los pueblos lo que necesitaban. Necesitaba un cementerio, pero ¿dónde se hacía ese cementerio? Porque había que haber un lugar. Aparece una buena benefactora, que es doña Cándida Ruano Urquía, no era hija del pueblo, el pueblo la acogió por adopción al casarse con un señor de aquí, y ella posee unos terrenos en lo que llaman el lomo de Carrizal, que hoy o más tarde pasó a ser el lomo del cementerio, y ella dona esos terrenos a la parroquia para que se haga cementerio. Ahí el pueblo se levantó todo en una fiesta, porque dice, esto lo hacemos nosotros sí o sí. Porque claro, ¿no? Había
había quien pagara, no había quien pusiera dinero. Y era importante, pues, el dinero y los materiales. Pues en aquellas fechas ni camiones, ni los pechitos, ni grúas, me imagino, los burritos a hombros, a carrucha, consiguieron el material y los domingos, que era el día de descanso, pero que el pueblo no se podía permitir otro día para ir a esa labor, lo dedicaban a eso. Me imagino que tenían su visita por lo menos del obispo para ir a trabajar los domingos, pero había que hacer el cementerio. Yo pienso que eso fue un regalo de Reyes de este año 1919, porque creo que fue un 5 de enero, si los anales de la historia no lo cuentan mal, cuando el ayuntamiento autoriza que el pueblo de Carrizal puede hacer su cementerio, pues ahí donde se ubica ese terreno que dona la benefactoria. A partir de ahí, pues lo de siempre, la burocracia, el obispo que tiene que dar el consentimiento, el ayuntamiento ya lo había dado en ese momento, y se empieza la construcción del cementerio por parte de los hombres y mujeres, y me imagino que de los niños, porque no tendrían que ir, pues no tendrían ni abuela, ni guardería, ni centros infantiles donde meter. Los domingos, después de la misa de madrugada, al cementerio. Al lomo de Carrizal, a hacer el cementerio. Y así, como ya ustedes han recopilado de la historia, eligen para la inauguración de este cementerio un día muy señalado, la fiesta del pueblo. Las fiestas de agosto son muy populares y un santo que también es muy aclamado por ser pues, de pestes y males, San Roque de los Libres, y un 16 de agosto este cementerio de la luz. Y se sube su piedra pues, inaugural para la capilla. Pues ahí acude la gente del pueblo, ahí doña Cándida Ruano pone un refrigerio que me imagino que en aquellas fechas no sería gripe ni aguamoy, una frutita, unas castañas, lo que se podía, pero que todo el mundo fue con mucha alegría y todo el mundo subió allá arriba a celebrar la fiesta de la inauguración del cementerio. Como a través de la historia y como todas las cosas y como en todos sitios, en la iglesia pues también los ritos o los rituales pues en aquellas fechas tenía unos, como si dijéramos, unas características específicas para determinadas personas. Los que podían más pues se les atendía mejor, los que podían regular se les atendía regular y los que podían menos se les atendía menos. Nadie quería, por supuesto, que el cementerio pues se abriera por ningún óbito, por ninguna desgracia de un hijo del pueblo. Pero, como siempre pasan cosas, se nos muere el primero un pastor. Ustedes se imaginan en aquella época un pastor lo que podría aportar a la iglesia. Pero eso no fue impedimento porque dice que se le hizo un entierro diferente a la categoría que le correspondía según sus medios económicos. Pero yo creo que fue superior, no solo en la categoría, sino un superior plus, porque se decía que el cura nunca llegaba al cementerio a despedir a los cultos. Y en aquel momento el cura llegó hasta el cementerio para rezarle a aquel pastor Juanito González de nombre, el responso en el cementerio. Y esa es la historia de nuestro cementerio, gracias a don Juan Martel Alvarado como párroco, a doña Cándida Ruano como benefactora de esto, y a partir de ahora seguimos el camino de la muerte hasta la vida, o de la vida hasta la muerte, como ustedes ya lo ven. Regina aeternam dona eis, Domini del lex perpetua, seac eis, in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Oremus, Pater nostrum, qui in cielo es, sanctificetur tuo nomen, adveniat regnum tuum, fiat voluntas, sicut in coelo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sique et nos dimitorus nostrum, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domine, animam favori, tui ab omni vinculum,
Delictorum udin resuscita, gloria inter sacros. Electus tuos resuscita, respiriet per Christium. Dominus nostrum. Pueden ir en paz. Los entierros de segunda, que el cura llegaba hasta, en realidad, la otra esquina, la parada que acaban de tener ahí despedía el muerto y seguía por la calle de los muertos hacia arriba al cementerio, y en los entierros de primera hasta un poquito más arriba de esa calle, en la zona del Calvario, pero no llegaba al cementerio. ¿Quiénes llegaban al cementerio? Los hombres. Porque hasta hace muy poco, hasta los años 70, en muchos cementerios, el día del enterramiento no se permitía entrar a las mujeres a despedirse de sus seres queridos. El día visible eran solo los hombres los que podían estar en la puerta del cementerio y dentro despidiéndose, y las mujeres se tenían que quedar aquí en el pueblo o volver a sus casas. Había una excepción dentro de todo esto, que eran las plañideras. Las mujeres que, como no ven aquí, que se contrataban para mostrar el dolor de la familia y que lloraban durante el funeral todo el rato. Lloraban además para mostrar la emoción que sentía la familia. Pero también, si les pagaban lo suficiente, una plañidera, mientras iba haciendo el funeral, podía gritar: ¡ay, Juan, que te marchaste! Y no te dio tiempo, que me dijiste la semana pasada que el burro se lo dabas a tu hermano y no te dio tiempo de escribirlo en el testamento. Y dependiendo del dinero, la plañidera cumplía con el mandato, porque las plañideras eran mujeres que vivían en los estratos sociales más bajos. Entonces, claro, esto era un dinero muy poco, pero cuando se tiene poco, cualquier dinero para salir adelante es importante. Ahora continúen hacia abajo, que seguirán con el camino hacia la vida y la muerte. Las que aparecen en la noche, que buscan oración. Ánimas benditas del purgatorio, las que vagan en la noche, las que buscan consuelo. Apiádate de ellas, Señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánta gente? Lo que ven aquí representado esta noche es la figura de una animera. Muchos de ustedes seguro que no conocen esa figura tan relevante en Canarias. Animeros o animeras eran hombres o mujeres que tenían un don especial. Y ese don era que podían entrar y salir fácilmente en el mundo de los muertos. Para entender la figura que era tan relevante de ellos, hay que entender que tras la conquista de Gran Canaria se mimetizó mucho la cultura de nuestros aborígenes con todas esas personas que llegaron a las nuevas tierras de Canarias. Se mezcló toda la religión aborigen con la religión cristiana. Y en esa época, el tic-tac marcaba el ir a misa. Había que ir desde las 4 de la mañana, ustedes lo saben que nuestros abuelos nos lo contaban. Pero también apareció una época muy dura, que eran, como ustedes han visto en esta ruta, las epidemias, en donde murieron centenares de personas, centenares, que no les dio tiempo de mirar atrás. Murieron familias enteras aquí, en el suelo que ustedes están pisando. No les dio tiempo de despedirse. Y en esa época era muy importante una misa cuando moría, pero es que no daba tiempo. Eran tantas y tantas personas que fallecían que se apilaban y se llevaban a ese burrero. ¿Cómo se quedaban esas almas? Esos difuntos, esos finados. No les daba tiempo, se quedaban en el limbo.
y aparecían estas figuras de animeros y animeras en donde las personas acudían a ellas. ¿Por qué? Pues porque los muertos hablaban, porque los muertos aparecían. A algunos de ustedes voy a preguntarles, han estado trancados durmiendo y de repente se despiertan porque alguien te tira de los pies. Y claro, después no se lo dices a nadie. ¿Por qué? Ahora me parece que yo estoy loca, que me fumé algo. ¿A qué no? No se lo dicen a nadie. Pero todos hemos tenido alguna experiencia. Ellos nos decían que los muertos se representaban a través de que te trancaban el pie, te tiraban. A veces sentías un frío que te entraba por el pecho y era que estaban intentando comunicarse. Porque todos tenemos siempre a alguien que nos llama desde el otro lado. Todos. Que queremos hablar con ellos, que se nos quedó cosas pendientes. Las ánimas eran esas personas que habían fallecido, que no tuvieron tiempo de despedirse, que tuvieron promesas incumplidas. Y todos no eran buenos. O sea, como tú eras en vida, eras en muerto. Entonces esas personas malamañadas eran malamañadas también en el otro lado. Y esas eran las chungas. ¿Por qué? Porque se conocía que esas almas se arrimaban a la persona. Arrimar es que se te pegaban así como un pulpo. ¿Y qué pasaba? Que la persona comenzaba a tener males. Empezaba a quedarse una cara gris, a tener sueños repetitivos, a sentir que estaba muy nervioso, se enfermaba. Los muertos entraban por los pies, según nos decían las almeras. Y ellas y ellos se encargaban de rezar. Muchas veces a los familiares, porque ellas aliviaban tanto a los vivos como a los muertos. ¿Y qué pasaba? Pues que ellas mandaban a decir las misas de San Vicente, que era un puñado de misa para poder pasar esa alma al otro lado. O también la novena, a través de pasar las ánimas del purgatorio. Hoy día, ustedes tienen que entender, me gustaría que esta noche se llevaran esa reflexión de lo importante que era el rezar a nuestros muertos, el rezar a los finados. Porque en una época en donde murieron tantas personas y en donde no tuvieron tiempo de despedirse, hoy todavía el aire que ustedes respiran todavía transita muchas almas que faltan por pasar a la luz. A día de hoy, el oficio de animera que existió desde el siglo XVII hasta los años 50, imagínense, ya no existe. Pero existen personas que tienen otros dones de hablar con el mundo de los muertos, traer ese mensaje y dejárselo a la persona viva para que se alivie, como decían ellas. Recuerden que todos tenemos a alguien que siempre nos llama desde el otro lado y solo tienen que rezar, decían los animeros. Sigan por el camino hacia la vida o a la muerte. Señor misericordioso, así como el agua apaga el fuego, apiádate de esas almas, que esta luz sea la guía y mi rosario, mi plegaria, sea su consuelo. Señor misericordioso, alivia las penas de estas almas. ¿Los ranchos de ánima? ¿Les suena de algo? Los ranchos de ánima son pues unas agrupaciones de personas que se dedican a tocar por las distintas casas pidiendo para las misas de ánima. Empiezan normalmente el periodo de visitas por las casas entre el 1 de noviembre y el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Estamos hablando de una de las tradiciones más ancestrales de Canarias y que pervive en presente aquí en Gran Canaria. De hecho, ha sido hace poco declarado bien de interés cultural, ¿no? Nuestros ranchos de ánima de Gran Canaria. Y hoy van a tener la oportunidad, esto es sorpresa, de ver una tradición viva. Tanto que estamos hablando de muerte y de vida, pues vamos a ver una tradición viva aquí con el rancho de ánimas de Arvejales,
uno de los ranchos más antiguos de Gran Canaria. Estamos hablando que es una tradición que puede venir desde el siglo XV. No hay oído nada desde la época. Y lo que van a ver ahora va a ser una representación de lo que se conoce como las cenas de los ranchos de antes. Normalmente, cuando el rancho hace la visita por el barrio, va parando por las casas, va tocando, pero en la última casa, las personas que viven en esa casa ofrecen una cena. Y tras la cena, hacen unos cantos, no solamente para los difuntos de la casa, sino un canto que se llama La Desecha de la Cena, y que van a tener la oportunidad de poder verlo hoy en vivo y en directo. Así que sigan el camino de la vida y la muerte. Ay, ay, ay. Yo estoy, mira los pelos, mira los pelos. Decía, los niños cuando fallecían, si no estaban bautizados, pues se iban al limbo. ¿Saben lo que es el limbo, no? Bueno, pues algunos de ellos se volvían muy traviesos. Y en las casas de algunos de ellos, pues, de repente, se oían y corriendo por todos lados. Lo que pasa es que no se veía, pero se sentía. Y de repente se veía a lo mejor tirando los platos, las vasos, todo, y riéndose. Entonces la que sabía lo que era decía, bueno, con los niños, las almas están de travieso. Resulta que hay una historia de un señor que cada vez que salía de trabajar pasaba por una calle. Ay, perdón. Es que mi niñito pasaba por una calle, siempre pasaba por esa calle. Y un día notó algo muy extraño. Miró a su izquierda y vio que en una pared faltaba una piedra, no que faltara, sino estaba sobresaliente. Él, como muy curioso que era el hombre, porque somos muy curiosos, se acercó a ver si había algo ahí escondido. Miró, pues no había nada. Cerró la, puso otra vez, colocó así. Sigue caminando y se oye. Y corriendo, seguía el hombre mirando a todos lados y como diciendo, ¿y aquí qué hay? ¿Qué pasa? Entonces se acordó de que esos niños que iban completamente al limbo se volvían traviesos, lo llamaban duende. ¿Y qué pasaba? Que si tú casabas a un duende, te volvías rico. Pues el hombre dice, pues nada, voy a ir a casarlo. Y todos los días que pasaba por allí dejaba algo. Pero siempre es lo mismo. Siempre era lo mismo. La gente de alrededor dice, ¿este hombre qué está haciendo? Pues ¿qué estaba haciendo? Se acordaron de lo mismo. Este quiere cazar un duende. Y también la gente empezaron a poner cositas, juguetes, dulcitos de esa época. Y se oía sembrar risa, corriendo. Ay, ay. Pues nada, así fue como los duendes siempre ganaron al escondite. Y ahora sigan su camino de la vida hacia la muerte. Resulta que eran dos pastores en los llanos de Mapasca, de Fuerteventura, que estaban pastoreando, buscando qué comer a esos animales, porque
Fuerteventura ya sabemos todos cómo es, pero ahora que el queso buenísimo. Aunque no. Y nada, ellos estaban el día de la noche y tenían que comer algo. Ellos, los pobres, miraban por un lado, miraban por otro, y dicen, mira, yo cojo un baifo de esto, te ciego el pescuezo y me lo hinco. Claro, ¿qué pasa? No se le va a comer crudo. Buscando dónde hacer fuego, sabemos lo que estábamos hablando, Fuerteventura todo seco, encontraron una cruz, igual que todas las cruces que hay en Gran Canaria y en muchas islas, que se ponían para el descanso de los muertos de un traslado a otro pueblo o a la población que le tocara de enterrar. Cogieron la cruz, mañana la pondremos, pero esta noche comemos. Esta noche comieron, claro que comieron, hicieron su brasa, comieron, algo les sobró por allí en la cabeza, las patillas, entre ellos se hartaron, ¿y qué pasa? Te da sueño. Ellos se acostaron a dormir, dicen, bueno, mañana ya es otro día, ya esto lo miramos. Y empieza de buena primera a elevarse la cabeza del baifo, a encenderse los ojos, a inyectarse de sangre y a estar encima de sus cabezas, dando vueltas. Y esa es la maldición que les llegó. Por eso hay una luz vagando en las montañas y en los llanos de Mafasca. Pero que eso no queda ahí, porque eso puede pasar en cualquier isla, en cualquier pueblo. En Carrizal pasó. Una persona que me hacía el cuento, nacido en 1922, me decía, mi madre siempre me decía que yo tenía que estar en casa antes de las ánimas. Las ánimas tocan las campanas a las 8:15 de la noche. Y él se le hizo tarde y corría. Él estaba en la plaza y él vivía abajo en el ejido, en el punto ejido. Y él venga a correr para abajo. Y él miraba que una luz, porque esto es el barranco Guayadé, que no sé si lo saben, pues una luz en esa montaña lo seguía, paralelo a él. Y el tren más corría, él decía, como yo llego al cruce de mi casa, me meto en mi casa, yo no quiero saber nada de esto. Y aquella luz detrás de él, hombre que se llegó a la casa, con el corazón en la garganta. ¿Qué podía haber sido esta luz? Por ahí hay acequia. A lo mejor era el ranchero que iba con su farol. Lo dejamos ahí. Seguimos el camino hacia la vida, la